Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Moisés Green y bienvenidos una vez más a Ranking 10. Les cuento que esta vez voy a tratar de iniciar un nuevo proyecto, es decir, una nueva lista en el canal, la cual se va a titular 50 cosas que no sabías de historia y de geografía. Esta será la primera parte y cuento contigo para seguir creciendo y hacer más de estos tipos de videos. Con tu aportación, aquí siéntate libre de comentar algún detalle de la historia o de la geografía que muy pocos conocen o que crees que muy pocos lo saben. Así que házmelo saber en los comentarios para hacer la siguiente parte. Te cuento que no va a haber ningún orden cronológico, es decir, que puedo hablar de China, después de Estados Unidos, de Rusia, del Imperio Mongol, Imperio Romano, etc. Ya me entendiste. Sin más preámbulos, vamos con el video. El ejército de la Confederación Perú-Boliviana se le conoció también como el Ejército Unido, y el ejército de la contraparte y el ejército oponente se le conocía también como el Ejército Restaurador Unido. Tenían nombres parecidos. Se autoproclamó un estado soberano llamado República Peruana. Fue el estado Nor-Perú o Perú del Norte y reclamó el territorio del Perú del Sur. Hubo una guerra de confederaciones entre la Confederación Perú-Boliviana y la Confederación Argentina por territorio que finalmente ganó la dupla Perú-Boliviana. Actualmente en la guerra civil siria hay tres ejércitos de Siria. Una es el ejército árabe sirio, el otro el ejército libre sirio y el tercero el ejército nacional sirio, todos enemigos entre sí. El primero es el ejército del gobierno. La pequeña isla de los Faisanes pasan de dueño a dueño. 6 meses son española y 6 meses es francesa, por lo que 2 veces al año se hace una ceremonia de transferencia de soberanía. Históricamente existen 3 guerras del Pacífico. La primera, la guerra hispano-sudamericana, en la cual España se enfrentó a Perú y Chile. La segunda, Chile contra Perú y Bolivia. La tercera, la guerra entre China y Japón. Y hablando de la guerra hispano-sudamericana, mientras Perú y Chile, apoyados por Ecuador y Bolivia, luchaban contra España, Paraguay trataba de defenderse de Brasil, Argentina y Uruguay. Estados Unidos e Italia también se separaron en dos, en norte y sur, en alguna vez en su historia. Los estadounidenses fueron una guerra civil y los italianos en la Segunda Guerra Mundial. Hay 6 provincias en la división de Corea del Norte, las cuales 3 tienen por nombre sur y 3 norte. Hay un pedazo de mar meridional de China, en la cual se disputan 5 países. Las regiones chilenas de Arica y Tarapacá. El gobierno chileno no puede ceder esos territorios a otro país sin que el Perú esté de acuerdo. Casi se van a la guerra Venezuela y Colombia en 1987 por límites marítimos no definidos. A esta crisis se llamó la crisis de las corbetas. En 1904, Brasil y Ecuador firman un tratado de límites a espaldas de Perú y al parecer también de Colombia. Perú quiso anexar todo el territorio boliviano después de la fallida Confederación Perú-Boliviana, pero solamente entrando el ejército peruano al territorio boliviano fue derrotado. Existen algunos paraguayos que creen que Paraguay, su país, tuvo un tamaño de casi 2 millones de kilómetros, además que tuvo mar. Sin embargo, estos territorios no eran suyos, eran de los españoles, eran del Imperio Español. Tanto Perú y Colombia tienen un departamento llamado Amazonas, y Brasil y Venezuela tienen un estado federal también llamado Amazonas. Hablando de Amazonas, existe un río que marca el límite casi íntegramente entre Colombia y Perú. Solamente se hizo una excepción aquí para que Colombia tenga un acceso al río Amazonas. Hay 2 guerras distintas que se llamó la Guerra de los 6 días. Ambos ocurrieron del 5 al 10 de junio, una en el año 1967 y la otra en el año 2000. La primera fue entre Israel y los Estados Árabes y la segunda entre Uganda y Ruanda en territorio congolés. Hubo 2 imperios mexicanos. El primero fue cuando tuvo la máxima extensión territorial, es decir, parte de lo que hoy día es Estados Unidos y todos los países centroamericanos de aquella vez. Y el segundo tuvo por tamaño al México que conocemos hoy día. Hablando de México, este país perdió a manos de los Estados Unidos la mitad de su territorio y los gringos todavía fueron benevolentes porque por un momento pensaron anexarse todo el país, es decir que México casi desaparece. Hay varios grupos anexionistas, tanto de Canadá como de Estados Unidos, que quieren que el país de Canadá se integra al territorio estadounidense. Y si se logra hacer esto, muchos opinan que el territorio canadiense sería el estado número 51. Canadá es el segundo país más grande del mundo, o ocupa el 4º puesto. Todo depende si considera sus aguas internas territoriales como territorio o no. Venezuela le reclama más de la mitad del territorio a su vecina Guyana. A su misma vez, Guatemala hace lo mismo con Belice. Uruguay nació de la pelea de los brasileros con los argentinos por este pedazo de territorio
pero finalmente decidieron que no se iban para nadie, que iba a ser una república independiente. De esta forma nació este país. En 1950 casi entra en conflicto Colombia y Perú. Esto se dio cuando el ejército peruano se preparaba para asaltar la embajada colombiana en Lima, ya que el gobierno colocho había otorgado asilo político a un opositor del gobierno. Existe una tierra de nadie, o Terra Nullius, llamada Bir Tawel, que está entre Sudán y Egipto, y ambos países aseguran que le pertenece a su vecino. Colombia y Malawi tiene dos islas que están en aguas territoriales de su vecino. En 1943, el ministro alemán de Relaciones Exteriores propuso a Hitler crear la Confederación Europea, pero Hitler no quiso. Lo más cercano actualmente a eso es la Unión Europea. Muchos peruanos creen que en 1896 el departamento de Loreto quiso independizarse del Perú, pero eso no fue así, sino que se autodenominó un Estado federal peruano, tal como lo dice en su primer artículo de su constitución, el cual dice, artículo 1, el Estado de Loreto es parte integrante de la República del Perú. La península de Yucatán fue una república independiente 2 veces. El departamento de Uruguay más pequeño es el más poblado. Uruguay le reclama a Brasil una pequeña isla que tiene por nombre Isla Brasileña. Ecuador declaró la soberanía de una isla en la Antártida como parte de su territorio. Hablando de la Antártida, tanto Chile, Argentina, Reino Unido, Australia, entre otros, reclama un pedazo para sí, pero también existe un gran pedazo que nadie lo reclama. Chile se autodenomina un país tricontinental, ya que su territorio está en 3 continentes, en América, en Antártida por la reclamación en ese lugar, y en Oceanía por la isla de Pascua. El Principado de Mónaco es el segundo país más pequeño del mundo, con apenas 2 kilómetros cuadrados, y donde más de la tercera parte de los 38.000 habitantes que tiene son millonarios. Y hablando de Mónaco, tuvo un tamaño original de 26 kilómetros, pero Francia se anexó 24. Solo hay 3 países en el mundo que están dentro de otro país. 2 están en Europa, los cuales son San Marino y el Vaticano, que están dentro de Italia. Y el más grande, que es Lesoto, está dentro de Sudáfrica. Los tamaños de los límites de Colombia coinciden con el orden, con el movimiento de las agujas del reloj. Níger es el país más analfabeto que existe. Solamente el 30% de los niños van a la escuela, y solamente existen 2 universidades en el país, una es pública y la otra es privada. Para combatir las altas tasas de analfabetismo en los años 60, el gobierno de Níger mandó al ejército para que sacaran a los niños de sus casas, ya que sus padres no querían que estudien. La tercera frontera más grande que tiene Colombia es con el Perú. A su misma vez, la tercera frontera más grande que tiene el Perú es con Colombia, y el territorio colombiano terrestre es del mismo tamaño que el mar peruano, el Mar Grau. La República del Congo se llamó Zaire hasta 1997, y no tenía mar hasta el siglo antepasado, y para tenerlo, Angola tuvo que dividirse en 2. En lo personal creo que la mejor división interna, mejor proporcionada, lo tiene Estados Unidos. Acá vemos que sus estados casi tienen el mismo tamaño. Por la otra parte, el país más desproporcionado en su división interna es Emiratos Árabes Unidos. Acá vemos que una sola parte abarca más del 80% del país. Hay grupos independentistas que quieren formar un nuevo país, pero la parte que quieren separar es más grande que el resto del país. La historia nos dice que la formación de países confederados no duran por la autonomía de las partes y siempre terminan desasociándose. O bien la unión puede sobrevivir si se convierte en federados. Se necesita más de 3 monedas y medias peruanas para comprar $1. A su misma vez, se necesita más de 3 dólares y medio para comprar $1 dinar kuwaití. Se necesita más de 38 millones de veces del país más pequeño del mundo, el Vaticano, para ser del tamaño del país más grande, Rusia. Los grandes países megadiversos en el mundo es Brasil y Colombia, en ese orden. Sin embargo, por más que he estudiado y por más que he investigado, no he dado con el tercer lugar, pues diferentes estudios ponen en diferentes puestos a los demás. Es por eso que siempre se habla en grupos como países megadiversos. Sin más, solamente todos se ponen de acuerdo que Brasil y Colombia son los primeros en el mundo. Y para terminar, todos los países sudamericanos menos Brasil aseguran que nacieron con más del doble del tamaño que ahora tienen. Gente, gracias por ver este video hasta aquí. Espero que te haya gustado. Comparte algún detalle que tú también conoces y que crees que muy pocas personas lo saben. Con estas aportaciones voy a hacer una segunda parte. Muchas gracias por ver el video completo, y si no lo has visto completo, ¿qué esperas? Hazlo. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Chao.